buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo del lugar en el que me veas ahora mismo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Tercer día de vídeos grabados en relación a los ATP Finals que tendremos durante estas 2 semanas, del 15 al 22 de noviembre. Esta semana, perdón. Importantísimo el partido de ayer entre Tsitsipas y Rublev para las necesidades de Rafa o para ver cómo estaría de preparado Rafa para preparar estas semifinales. Hablaremos también del partido de hoy que tenemos que hablar también, que es el Zverev versus Peke Schwartzman, un partido bastante igualado, a pesar de que sobre el papel el alemán era bastante más favorito que el argentino, que ya estaba contra las cuerdas y que cae eliminado de esta manera del torneo londinense junto con Andrei Rublev. Son los dos jugadores que ya no tienen prácticamente ninguna opción matemática. Bueno, prácticamente no, ya no tienen ninguna opción a continuar escalando dentro de los grupos de eliminatorios de cara a las semifinales de las ATP Finals. Nos encontramos con dos partidos. Ayer se jugó el primero del que vamos a hablar, que es el Zverev Schwartzman, y el segundo, que era el Tsitsipas Rublev, atrasado de ayer, que no podíamos, que no, de esta manera no hemos comentado, a causa de que yo grabo normalmente los vídeos a las 8 de la tarde y esos partidos normalmente se graban a las 9, así que decido grabar este vídeo y publicar y dar noticias del partido anterior, del anterior día de la noche nocturna. Entonces, los partidos de las 3 de la tarde sí que los comentaré, los de hoy. Pero, por ejemplo, el Djokovic-Medvedev serán grabados, será un partido posterior a la grabación de este vídeo, así que lo grabaré mañana. El auténtico partido, el partido más interesante probablemente junto con el Team Rafa Nadal, pero incluso yo creo que más el Djokovic-Medvedev, porque son dos absolutos dominadores de la superficie. Y yo creo que va a ser un partidazo absoluto el Djokovic-Medvedev. Y yo si apostaría algo, yo sinceramente por cómo viene en las últimas semanas jugando, por su final en París-Bercy, por su título en París y por cómo viene de aplastar a Alexander Zverev, yo a Dani lo veo con muchas posibilidades de desbancar a Djokovic de ese primer puesto en el grupo Tokio, la verdad. Va a ser un partido muy igualado, va a ser un partido de mucho calibre, mucho potencial, mucha potencia, ese drive de Medvedev, tanto Medvedev como Djokovic, ese drive poderoso que tienen los dos y un revés, tanto Djokovic, ese revés a dos manos como Medvedev, que tienen un revés absolutamente demoledor. Un partidazo entre dos auténticos bestias, sobre todo Medvedev, que viene de ganar el París-Bercy, el torneo de París, el último que se ha jugado hasta ahora, Master 1000, y que viene con muchísima motivación encima, 2 veces consecutivas ganando a Alexander Zverev, un top 5 y con muchísimas ganas de meterse directamente ya en las semifinales de Londres. Veremos qué pasa ahora, porque según los cálculos puede meterse uno, puede meterse otro. Ahora mismo Alexander Zverev todavía sigue en la lucha por meterse en las semifinales. Veremos qué pasa en el último encuentro, que enfrentará a Zverev contra Djokovic. En el anterior vídeo dije que el partido de hoy sería Schwartzman contra Medvedev y estaba equivocado. Era Schwartzman contra Zverev y Djokovic contra Medvedev. Así que por una parte tenemos el grupo Tokio con la victoria de hoy de Zverev contra Schwartzman por un 6-3 en el primer set, bastante fácil para Zverev, controlando bien los tiempos del partido, con un buen saque, con un buen drive y con un revés no muy potente, no muy fuerte, pero bastante sólido, y sobre todo el saque se ha mantenido constante, se ha mantenido regular y se lo ha hecho pasar mal al Peque.
Como preveía desde ayer, decía yo que bueno, estaba hablando de Medvedev porque pensaba que el rival de hoy de Schwartzman era Medvedev, pero en este caso es Zverev. Aún así hay muchas similitudes entre Medvedev y Zverev. Obviamente Medvedev está un puntito por encima, personalmente hablando, está un puntito por encima que el alemán, pero el alemán más o menos tiene el mismo juego, la misma potencia, el mismo juego de pies que el ruso. Es un tenis bastante parecido, mucha velocidad, mucha potencia, saque potente, un revés fuerte y un drive demoledor que le iba a causar muchísimos problemas a Schwartzman. Yo lo venía diciendo de que ayer que probablemente el Medvedev Schwartzman sea el partido más desigualado de todos, de todas las eliminatorias, porque Schwartzman es obviamente el jugador que más sufre en esta superficie y Medvedev probablemente sea el jugador junto con Tim y junto con Djokovic más dominador del circuito en esta superficie. Así que lo veía muy difícil para el Peque tanto jugando con Medvedev como jugando con Zverev, porque Zverev es otro de los grandes dominadores en esta superficie. Lo veía muy difícil ganar partido o por lo menos poner las cosas difíciles al alemán. Y ojo, estuvo igualado porque el primer set es verdad que lo ganó 6-3 con suma facilidad, no tanta facilidad porque Schwartzman siempre es un jugador aguerrido, un jugador que pelea todos los juegos y todos los puntos. Pero el segundo set se lo llevó a mediación de un break que le hizo a Zverev, no sé si fue en el juego del 3-2 o del 2-1. Y a partir de ahí conservó ese break y se llevó el segundo set, el argentino, por 4-6 y llevaba el partido al tercer set. Ojo, que si llegaba a perder Zverev este partido, Schwartzman tenía aún posibilidades de ganar, tenía posibilidades de ganar, bueno, obviamente ganar el partido, pero también de meterse en las semifinales de Londres, así que ese 1-1 en sets iba a crear un, un cierto nerviosismo por parte del banquillo de Zverev, que no lo veía muy claro esa victoria, necesitaba la victoria, tanto Zverev como Schwartzman para mantenerse vivos en el torneo y realmente ese empate en sets de Schwartzman a Zverev complicaba mucho las cosas al banquillo del alemán porque realmente veían que el argentino se estaba defendiendo bien en la pista, sobre todo en el segundo set, que estaba realizando un juego mucho más sólido, sacando bastante más fuerte, siendo más regular incluso con el drive y metiendo más bolas a fondo de pista, haciéndole daño al alemán y creaba esa cierta inseguridad en el banquillo del alemán, de Alexander Zverev, y ponía las cosas muy, muy calientes para el tercer set. En el tercer set es verdad que estaban las cosas bastante igualadas, mucho más que en el primer set. Sí es verdad que fue el mismo resultado, tanto el primer set como el tercer set, pero en el tercer set se vio ese punto de nerviosismo. Lo que diferenció el primero del tercero es que en el primero Zverev se mostró un poquito más superior a Schwartzman, pero en el tercero lo que decidió ese set fueron los puntos importantes en los que Zverev no bajó los brazos, tampoco se mostró nervioso, se mostró tenso en esos puntos importantes en los que necesitaba ganar, necesitaba abrir hueco con respecto a Schwartzman, tanto en su saque como en el saque de Schwartzman, intentar ponerle en aprietos y de hecho lo consiguió un break que realmente decidió el partido y decidió su posible clasificación que todavía está vigente. Así que el primer set fue un poquito más fácil, por así decirlo, pero el resumen sería que Zverev realmente se vio complicada su clasificación para su posible clasificación para las semifinales y, y su permanencia en el grupo pendía de un hilo. Realmente fue un partido bastante duro para los dos, fue un partido bastante competido por parte de Schwartzman, mucho más de lo que mucha gente pensaba. De hecho, yo pensaba que iba a ser un 2-0 clarísimo,
pero realmente el Peque jugó muy bien y supo jugar sus cartas, sobre todo en el segundo set, rompió y supo generar esa diferencia de juego, esa diferencia de puntos que conseguía por fallos, errores no forzados, en este caso de Zverev, y supo jugar bien su partido y estuvo a punto de liársela, pero finalmente el alemán sigue con opciones de clasificarse para esas semifinales del ATP Finals y el argentino que ya se queda fuera totalmente de cualquier posibilidad de clasificarse, perdón, a las semifinales de este torneo, de este ATP Finals. Seguimos con más análisis. El análisis de hoy acerca del grupo Tokio 1970 prácticamente ya está, porque todavía, aunque queda el Djokovic, Medvedev, ya no hay ningún partido más que hablar, aparte de los que ya hablamos anteriormente, la primera y parte de esta segunda ronda. Todavía queda un partido, como he dicho. El partido más importante o el más salseante, más bonito de ver, aparte del Team Nadal, será este Djokovic-Medvedev, que seguramente si me dieran a apostar yo apostaría por Medvedev, pero veremos. Aquí se decidirá el liderato, en el Alexander Zverev-Schwartzman se decidía quién seguía vivo y veremos. Va a ser un partido muy interesante. A las 9, dentro en mi reloj, son las 7:44. En una horita y cuarto tendremos el partido de Djokovic contra Alexander Zverev. Ya me estoy confundiendo. Djokovic contra Medvedev, perdón, chicos. Y veremos quién es más fuerte de los dos en este grupo. ¿Y quién se clasifica también? El que gane el partido de Djokovic-Medvedev dentro de una horita y cuarto será el primer clasificado de este grupo. Por otra parte, en el grupo de Londres ya tenemos un clasificado, es Dominic Thiem, que a excepción, o sea, totalmente fuera de lo que pase en relación al partido contra Andrei Rublev en la última ronda, la tercera ronda antes de las semifinales, Thiem estaría clasificado. Y buenas noticias, porque ayer hablábamos de que si Tsitsipas le ganaba a Rublev en el partido de ayer a la noche, que todavía no habíamos podido analizar, Rafa tenía en sus manos el poder clasificarse a semifinales. Y eso es lo que ha pasado. Ayer Tsitsipas ha ganado su partido contra Rublev. Rublev es el otro gran damnificado en estas ATP Finals. Junto con Schwartzman ya no tienen ninguno de los dos posibilidades para clasificarse a las semifinales. Y Tsitsipas ayer ha conseguido mediante un 2-1 en set, se lo ha puesto muy difícil y ha estado hasta el final reñido. Cualquiera de los dos se podía ir a su casa. Era pues un escenario similar al de Zverev contra Schwartzman. Cualquiera de los dos se podía ir a su casa, como he dicho, y se decidió el partido por esto, no, por muchísimo menos. El primer set claramente fue para Tsitsipas, un 6-1, rompió prácticamente todos los juegos del ruso, de Andrei Rublev, y de hecho se puso con un 2-0 inicial, que ya dejaba entrever que el griego venía con muchas ganas de llevarse la victoria y de tener opciones a poder luchar por las semifinales de Londres este año. Un partido que después se pondría bastante más complicado para el griego, con ese 4-6 del ruso, que pondría las tablas en el marcador, que pondría muchísima más chicha en ese partido y esa eliminatoria, todavía si cabía más, porque recordemos que estaba en una situación similar a Schwartzman y Zverev, pero en el caso de Schwartzman y Zverev, a nivel tenístico, Schwartzman tenía muchas más debilidades que Zverev en el tema pista, en el tema superficie, y en este caso Rublev y Tsitsipas son jugadores muy fuertes, también bastante parecidos en relación al tipo de superficie, cómo les podría beneficiar su juego, y llegaban a un tercer set en el que cualquiera de los dos podría ganar, y de hecho eso fue lo que pasó.
Rublev demostró un gran tenis, Tsitsipas demostró un gran tenis sobre todo en el primer set, después Rublev se pudo beneficiar de los fallos, por así decir, de Stefanos Tsitsipas y consiguió meterse dentro del partido a beneficio del banquillo del ruso y meterse en un tercer set que sería absolutamente de infarto, absolutamente loco. Se ponían 6-6 en el tiebreak, llegarían a un tiebreak muy, 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 muy loco porque hubo varios mini breaks hasta el 6-6. Consiguió de esta manera en el 6-6, en el cambio de pista, en el descansillo, Tsitsipas un mini break que lo pondría con 7-6 y rompería de esta manera el partido totalmente, remataría la faena y se pondría con 8-6 en el tiebreak del último set. Un partido que parecía que estaba siendo más del bando de Tsitsipas, pero que finalmente en los últimos momentos, sobre todo en el tercer set, se hizo muchísimo más igualado. En el segundo set fue más de Rublev, pero en el tercer set ya se hizo como esa igualdad completa entre los dos. Se notaba, se veía en la pista que había ganas de ganar el uno al otro, aparte de por tener posibilidades de clasificarse para las semifinales, esa chicha de querer vencer Tsitsipas al que era el jugador profesional con más victorias en este 2020, y por parte de Rublev vencer a Tsitsipas, que le había hecho mucho daño en anteriores ocasiones, y poder vengarse de esas ocasiones en las que había perdido ante el griego. Así que se acababa el partido con un 6-1 en el primer set para Stefanos Tsitsipas, 4-6 en el segundo set para Rublev y 7-6, entre paréntesis 8-6 para Tsitsipas en el último set, que sería de infarto y que clasificaría al griego, o por lo menos daría, bueno, si digo clasificaría ya estaríamos mandando a tomar por culo a Rafa, porque sería Rafa el gran damnificado. Así que no, daría posibilidades al griego de luchar por esa plaza vacante en el grupo Londres 2020 por las semifinales de las ATP Finals de este año, que se jugarán mañana. Nos jugaremos todo. Rafa Nadal contra Tsitsipas se jugarán el todo por el todo para tener esa segunda plaza en el grupo Londres 2020. Veremos quién pasa. Tsitsipas llega fuerte, llega motivado ante Rublev, pero ha dicho en un comentario en la entrevista posterior al partido, en el postpartido contra Rublev, que siempre es muy difícil ganar a Rafa, sea la superficie que sea, y que va a tener que dar su mejor tenis si quiere tener posibilidades de meterse en esas semifinales de ATP que todos desean, no solamente estos 8, sino el resto que van por detrás durante todo el año. También lo desean. Así que mañana va a estar la cosa caldeadita, pero por lo menos en este caso Rafa tiene en sus manos la posibilidad de clasificarse a las semifinales. Ayer decíamos que si ganaba Rublev no tendría en sus manos Rafa la posibilidad de clasificarse, y en este caso sí, en este caso con la victoria de Tsitsipas tendría posibilidades de clasificarse por mediación suya propia. Así que mañana se jugarán el todo por el todo Rafa y Tsitsipas en ese grupo Londres y veremos qué es lo que pasa. Así que ya tenemos prácticamente la ronda 2 terminada. Falta el partido de Medvedev contra Novak Djokovic por jugar. Y ahora vamos a ver la tabla clasificatoria antes de terminar por hoy con el análisis y antes del partido que cierra esta ronda 2, que es la de Djokovic-Medvedev. Recordemos, en el grupo Tokio 1970, tengo aquí las clasificaciones. Novak Djokovic sigue con una victoria, todavía no jugó su segundo partido contra Medvedev. Tiene un partido ganado, 2-0 y 12 juegos a 5. Sigue lo mismo que ayer, lo que habíamos dicho. Daniil Medvedev ha ganado
un partido también, le falta el partido contra Djokovic, como hemos dicho un montón de veces en este vídeo. 2-0 y 12-7. Tiene un average games menos positivo que el de Djokovic, pero también está bastante bien el balance. Un 6-3-6-4 está muy bien. 12-7 en juegos. Alexander Zverev, que ha jugado su partido de hoy de la ronda 2 contra Schwartzman. 1-1 en partidos, una victoria y una derrota, 2 sets ganados, 3 perdidos. Recordemos que perdió 2 contra Daniil Medvedev y 1 hoy contra Schwartzman, lo cual puede penalizarle en un futuro, no sabremos. Y en juegos está -1 en average games, así que lo tiene complicado si quiere pasar a Daniil Medvedev o a Djokovic en el average games. 23-24. Y tenemos al gran danificado de esta tabla clasificatoria, de este grupo Tokio 1970, el único hasta ahora de los participantes de este grupo que está eliminado matemáticamente de cualquier posibilidad de semifinales. 0-2 en partidos, 2 derrotas, 1-4 en sets, ha ganado sus únicos sets, recordemos, hoy ante Zverev, 4-6, y 17-28 en juegos. Así que, bueno, no ha sido fácil también porque es un grupo muy duro. Medvedev, Djokovic y Zverev son rivales muy fuertes y es muy difícil conseguir algo positivo en un grupo así, pero le ha puesto esa chicha, le ha puesto esa intensidad y le ha puesto esa actitud que siempre vemos presente en el Peque, y realmente siempre es un orgullo y siempre es un placer ver tenistas como Diego Schwartzman meterle esa intensidad y esa actitud que el argentino siempre muestra. Terminamos con este grupo a falta de un partido de esta ronda 2, Djokovic, Daniil Medvedev, y nos vamos al grupo Londres 2020 antes de cerrar el vídeo de hoy, en el que Rafa sigue con una victoria y una derrota, la de ayer ante Dominic Thiem. 2-2, empate y 24 juegos ganados por 21 juegos perdidos. Un average games de +3, así que bastante bien a pesar de esa derrota contra Dominic. Dominic Thiem tiene 2 victorias en este caso, es el líder indiscutible del grupo. 4-1, +3 en sets y un average games de +4, así que lo tiene encarrilado, es el primero junto con Djokovic. Son los 2 únicos, bueno, no, falta todavía por jugar Djokovic, perdón. Thiem es el único de los 8 jugadores que está ya directamente clasificado para las ATP Finals, así que realmente no va a tener presión ante Rublev, que intentará, bueno, maquillar de alguna manera su resultado y jugar lo mejor posible. Pero en este caso Dominic Thiem ya tiene su billete para las semifinales ATP Finals. 24-21 juegos, como he dicho antes, y indiscutible número 1 en este grupo. Por debajo tenemos a Stefanos Tsitsipas con una victoria y una derrota. La victoria la ha conseguido ayer ante Rublev en un partido, como hemos dicho antes, absolutamente loco. Último set 8-6 en el tiebreak. Muy igualado. Y en sets 3-3 ha perdido 2 contra Dominic Thiem y otro hoy contra Andrei Rublev, y ha ganado 3. Uno contra Dominic Thiem y otros 2 hoy contra Andrei Rublev, que le dieron la victoria hoy en el O2 de Londres. 32-30 en juegos, +2 en juegos, que más o menos está bien balanceado. Es un balance bastante bueno para Tsitsipas a pesar de la derrota contra Dominic Thiem, y que todavía sigue con posibilidades. Mañana se decide todo ante Rafa y esperemos que Rafa pueda ganar y pueda clasificarse para las semifinales de las ATP Finals, pero veremos. Y por último, el otro gran damnificado en esta segunda ronda, que ha sido Andrei Rublev, junto con Schwartzman, como hemos recordado antes, son los 2 jugadores que quedan eliminados de las ATP Finals. 2 derrotas, 1-4 en sets y 20-29 en juegos. Así que
Veremos, los partidos interesantes son el de hoy, Novak Djokovic contra Medvedev en 1 hora y 3 minutos que se jugará. Y en este grupo también será interesante ver el, el Novak Djokovic contra Zverev, en el que el alemán o el serbio, si pierde hoy contra Medvedev, se jugarán el todo por el todo por saber quién se mete en esas ATP Finals. Y por otra parte, los partidos interesantes o más interesantes será únicamente el Rafa Sisipas, que decidirá quién se meterá en esas ATP Finals, en este caso semifinales. Y veremos en este caso si Rafa es capaz de doblegar al griego. Así que nada, familia, muchas gracias nuevamente por verlos hoy en los ATP Finals, por mirarme aquí para saber las noticias, notificaciones y actualizaciones en lo que atañe a estas ATP Finals de Londres. Veremos qué puede pasar en un futuro, mañana en este caso con el grupo Londres, que inicia esta ronda 3, esta última ronda, para saber quiénes son los clasificados. Recordad, mañana Rafa Nadal, Tsitsipas y Thiem contra Rublev. Y hoy tenemos el partido de las 9 entre Djokovic y Medvedev. Y en el grupo de Tokio, lo único, ver el partido aparte del que acabo de hablar, el de Djokovic-Zverev y Medvedev-Schwarman, que son los otros dos partidos que quedan por jugar hasta las semifinales de este viernes, en las que veremos quién estará y quién no. De momento tenemos a Thiem en una de las 4 plazas posibles y veremos quién copan esas 3 plazas restantes. Así que nada, familia, un abrazo muy grande, muchísimas gracias de nuevo por pasaros, dejar vuestra campanita, vuestro like, suscribíos, y si os gusta el contenido del papá, pues a darle más caña y a ver más vídeos. Un abrazo grande, familia, y aupa.